Gloria a Dios. Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley, saludándolos hoy en esta hermosa tarde, aquí en la ciudad de Santa Mónica, California, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. En esta noche vamos a estar hablando sobre versículos que aparentan enseñar que la salvación se pierde y que lamentablemente muchas personas utilizan para enseñar que la salvación se pierde. Claramente la palabra de Dios en ninguna parte enseña que la salvación se puede perder. Hay algunos que enseñan que la salvación no se pierde, pero que el creyente sí puede perderse. Eso no es bíblico, ya que si decimos que un creyente se puede perder, estamos dando a entender que Jesús no es un buen pastor. Y ninguno va a atreverse a enseñar o a decir o sostener que Jesús es un mal pastor, porque la Biblia dice y enseña que Jesús es el buen pastor. Por ende, Jesús, al ser el buen pastor, nunca ha perdido una sola oveja en 2000 años de historia que tiene la iglesia. Por esto podemos decir claramente que quien enseña que la salvación se pierde, primero no conoce a Dios, no conoce la palabra, no conoce doctrina y no sabe de lo que está hablando. Bueno, en esta noche que aparentan enseñar que la salvación se pierde, pero que cuando los analizamos dentro de su contexto y analizamos lo que realmente se está hablando, nos damos a entender y podemos entender que la salvación no se pierde. Por ejemplo, vamos a comenzar capítulo 10, verso 22 al 24, en Mateo 24, 13 y Marcos capítulo 13 y 13. Voy a decirlo de nuevo los versículos bíblicos. Mateo 10, 22, Mateo 24, 13 y Marcos 13, 13. ¿Y qué dicen esos versículos bíblicos? Bueno, aquellos que creen que la salvación se pierde, dicen estos versículos: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí todos los arminianos, neopentecostales, pentecostales, dicen, ya ven, ahí dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Permítanme un momento, déjenme explicarles. Vamos a leer el versículo dentro de su contexto. Para muchos pentecostales, estas palabras de Jesucristo significan que uno deja de ser salvo al no perseverar. Con todos los pasajes en la Biblia, tenemos que ver su contexto dirigidas estas palabras. ¿A cuál tiempo se está refiriendo? En este caso, las palabras del Señor Jesucristo no están dirigidas, no están refiriendo a nuestro tiempo, sino a la gran tribulación que aún está por venir. Cristo estaba hablando sobre creyentes que serán perseguidos durante esa terrible época de 7 años de juicio. Porque como todos sabemos, Jesucristo mismo enseñó que la iglesia, la noción, la teoría del rapto, es una enseñanza no bíblica. El rapto no está en la Biblia. Por esto, Jesús los anima a que perseveren hasta su venida en gloria a la tierra, que es cuando serán salvos o rescatados de los enemigos del evangelio. En otras palabras, Mateo 10, 22, Mateo 24, 13, Marcos 13, 13, no está hablando de perseverar para ser salvos del alma. Está hablando que el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la salvación en medio de la gran tribulación. Ahí no está hablando de salvación, la salvación del alma. Permíteme un momento.
Gloria a Dios. Vamos a seguir. Por esto, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. En este caso, las palabras del Señor no se están refiriendo a nuestro tiempo, sino a la tribulación o a la gran tribulación que está por venir. Cristo estaba hablando sobre creyentes que serán perseguidos, o en otras palabras, la iglesia será perseguida durante la gran tribulación, esa terrible época de 7 años de juicio, y Jesús los anima a que perseveren hasta su venida en gloria a la tierra, que es cuando serán salvados de la gran tribulación, o, para que me entiendan bien, rescatados de los enemigos del evangelio. En otras palabras, ellos ya son salvos, pero van a ser rescatados de la gran tribulación. Hola, mi hermano Alex, Dios te bendiga. Estamos aquí, hermano, en mi trabajo, como siempre, estamos trabajando, pero estamos bien, mi hermano. Gracias por preguntar. El segundo versículo que muchos neopentecostales y pentecostales malinterpretan y enseñan la teoría que la salvación se pierde, está en San Juan 15:6. Vamos a leerlo. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Muchos pentecostales dicen, ya ven, ahí está hablando que a una persona que cree en Jesucristo y no persevera y no permanece en Jesús, puede ser echado al infierno. ¿Realmente eso es lo que enseña la Biblia? Vamos a verlo. Aquí Jesús habla de sí mismo como la vid y nosotros como los pámpanos en relación al fruto que debemos producir a través de la vida que Él nos da. Cuando Él hace referencia a aquellos que son removidos y echados al fuego, no se está refiriendo a la pérdida de la vida eterna. Porque si la vida eterna se pierde, entonces la vida eterna no es eterna, es temporal. Tiene en mente a personas que aparentan algo que realmente no son. ¿A qué se refiere, pastor? A que dentro de la iglesia hay personas que aparentan ser cristianos. ¿Sí? Pero no son cristianos realmente. Por esto Jesús, cuando Él habla en San Juan 15:6 y habla de que si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman, Jesús no está hablando de aquellos que realmente son salvos. Está hablando de aquellos que nunca le conocieron. Por esto Jesús tiene en mente a personas que aparentan algo que realmente no son. Permítanme un momento. Buenas noches. Hola. ¿Tienes las llaves? ¿Dónde están las llaves? Oh, aquí. Okay. Sí, ¿y la que le di? Se quedó allá con mi mamá. Ahí está bien. Ahí está bien. Qué bueno que la guardo. Sí, ¿y la que le di? Se quedó allá con mi mamá. Ahí está bien. Ahí está bien. Qué bueno que la guardo. No se pierde. Bueno, como estaba diciendo, aquí en este verso, en San Juan 15:6, muchos pentecostales tuercen esta escritura, manipulan la escritura para fomentar el temor, el miedo dentro de los pentecostales, dentro de los creyentes.
Lamentablemente, esta teoría de que la salvación se puede perder es una teoría inventada para manipular a los creyentes y hacerlos que tengan miedo a vivir la vida cristiana con la libertad que Cristo ofrece. Como ya lo dije y lo vuelvo a repetir para que me entiendan bien, cuando Jesús dice, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Aquí, como ya lo expliqué 2 veces, pero lo voy a explicar una tercera vez, Jesús no está hablando de creyentes. Jesús está hablando de personas que pretenden ser cristianos. Y alguno me va a decir, pastor, pero esas personas hablaban en lenguas, oraban, predicaban, saltaban, gritaban, danzaban. Déjenme decirles algo sumamente importante. El hecho de que una persona salte, grite, hable en lenguas, no necesariamente quiere decir que es salva. El hecho de que una persona haga milagros, bueno, Dios es el que hace milagros, pero el hecho de que esa persona ore por un enfermo y ese enfermo sane, no significa que es salvo. Y usted me va a preguntar, ¿y dónde está el verso que apoya lo que usted dice? Bueno, Jesús dice que en el último tiempo habrán personas que le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, oramos por los enfermos. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí, porque nunca os conocí. En otras palabras, un cristiano, la vida de un cristiano, la madurez de un cristiano, no se mira a través de los dones que tiene, sino de los frutos. Hay muchos que oran por sanidad, hay muchos que hablan en lenguas, muchos que sanan a los muchos que oran y sanan a los enfermos, pero eso no significa que son salvos. Solamente Dios conoce los corazones de las personas. Por esto podemos decir, hermanos amados, que dentro de muchas iglesias hay muchas personas que no son cristianas, que aparentan ser cristianas, pero que no lo son. Y es a esas a las que Jesús se refiere en San Juan 15:6. Prosigamos. Muchos de ellos dicen haber creído en el Señor Jesucristo, pero realmente no lo han hecho. Su conversión está basada en el emocionalismo, en el salto, en el grito, en las falsas lenguas, pero realmente no han tenido una verdadera conversión. Y lamentablemente dentro del pentecostalismo, dentro del neopentecostalismo, hay mucho emocionalismo, pero poca conversión. Así o más claro. Por esto podemos decir que realmente estas personas no han tenido una verdadera conversión. Y después de un tiempo se manifiesta eso de lo que realmente son. Por eso no permanecen. Por eso se van al mundo. Y usted me va a decir, hermano pastor, eso quiere decir que una persona, por ejemplo, ustedes que creen en la seguridad de la salvación, si una persona se aparta y se va al mundo, si un verdadero cristiano se aparta y se va al mundo, por el hecho de que esa persona es un verdadero cristiano y realmente ha tenido una verdadera conversión, esa persona va a regresar porque es hijo. Su naturaleza de hijo va a hacer que esa persona vuelva. Pero cuando una persona no permanece y se va al mundo y no vuelve jamás, es señal clara que nunca fue salvo. La Biblia jamás enseña que la salvación se puede perder, pero sí hace claro que es posible que hayan personas que son falsos profesantes, personas que han tenido una conversión basado
en sus emociones, pero no basado en un cambio real, en una conversión real, en un encuentro personal con Jesucristo. Son aquellos que dijeron haber aceptado la vida eterna, pero que después vivieron en el pecado y nunca se restauraron al Señor. Esas personas no perdieron la salvación, no, sino más bien nunca fueron salvos. Nunca tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Pudieron haber hablado en las supuestas lenguas, que son falsas, por cierto. Pudieron haber saltado, gritado, tener visiones, revelaciones, pero la realidad es que todo fue una actuación, todo fue una imitación, todo fue una falsedad, todo fue un emocionalismo, nada más, pero no una verdadera salvación. Un verdadero cristiano siempre persevera y brindará fruto. Por esto podemos ver que dentro de muchas congregaciones pentecostales hay mucho salto, hay mucho grito, mucha revelación, muchas visiones, pero poquito fruto. Y en ocasiones no hay fruto. ¿Por qué? Porque lamentablemente los pentecostales basan su vida y su experiencia en sus emociones, pero no en una verdadera conversión. Por lo tanto, estas personas jamás, hermanos amados, jamás han sido salvos. Un verdadero cristiano jamás será removido de la vida verdadera. Vamos al tercer versículo y les prometo que este video no va a ser muy largo. Este en vivo no va a ser muy largo porque yo no creo en hacer videos de 1 hora o de 3 horas. Dios me guarde. Aparte, estoy en mi trabajo, como ustedes pueden ver. Aquí estoy en mi trabajo, gloria a Dios. Entonces, el tercer versículo que vamos a estar analizando en esta noche es el que se encuentra en Filipenses 2, permíteme un momento, Filipenses 2:12. Este versículo, algunos fácilmente lo tuercen y dicen que uno tiene que esforzarse en guardar la salvación. Ellos dicen, hay que guardar la salvación. ¿Así? Para no perderla. Ellos dicen, hay que guardar la salvación porque la Biblia dice que guardemos la salvación, que cuidemos la salvación para no perderla. ¿Así? ¿En dónde lo dice la Biblia? Vamos a analizarla. La realidad es que si dependiera de nosotros mantener el regalo de Dios, porque eso es lo que es la salvación. La salvación es un regalo. Es un regalo. Es un don. Dios te regala la salvación. ¿Sí? Y el que cuida nuestra salvación no somos nosotros. Es Dios. Entonces vamos a analizarlo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué dicen los pentecostales? Ahí está el versículo bíblico. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Este versículo, algunos fácilmente lo tuercen y dicen que uno tiene que esforzarse en guardar su salvación para no perderla. La realidad es que si dependiera de nosotros mantener el regalo de Dios, lo hubiésemos perdido hace mucho tiempo. Realmente. ¿Se imagina si Dios dijera, ok, ahora tú vas a cuidar tu salvación? Esa salvación que mi hijo compró en la cruz del Calvario, tú la vas a cuidar ahora. Si así fuera, entonces no seríamos salvos por gracia, seríamos salvos por obras. ¿A poco no? Entonces mis hermanitos pentecostales están errados aquí también en este tercer versículo. ¿Sí? Vamos a seguir. Únicamente Jesucristo, quien es nuestro abogado e intercesor
pueda ser posible que la salvación no se nos sea quitada. Vuelvo a repetirlo. Única y exclusivamente Jesucristo puede hacer que nuestra salvación no se nos sea quitada. Solo Jesucristo. Nada más Él. El versículo citado de Filipenses tampoco tiene que ver con la salvación del alma, sino el hecho de que la iglesia en Filipos necesitaba ser guardada de que se desintegrara por causa de contiendas que habían entre dos facciones. Pablo les estaba exhortando a que hagan algo para mejorar la situación en el temor de Dios y así salvar la iglesia. Mis estimados hermanos pentecostales, antes de hablar, mejor estudien, analicen y realmente busquen a Dios. No crean en esas emociones, en esas revelaciones, entre comillas, porque muchas de esas revelaciones no vienen de Dios. ¿Sí? Pero bueno, a ver, quiero ver. Ok, vamos al cuarto punto. Porque es imposible, fíjense bien lo que voy a decir en este momento. Este es otro versículo que los pentecostales usan para enseñar que la salvación se pierde. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Hebreos 6, 4 al 6. ¿Sí entendimos el versículo o se los leo de nuevo? Estos pentecostales o estas personas mencionadas, hermanos amados, que he estado mencionando, que son los que enseñan que la salvación se pierde, se equivocan al decir que los que están ahí son cristianos, realmente. Las personas mencionadas en Hebreos 6, 4 y 6 no son genuinamente convertidos a Cristo. Fueron iluminados. Fueron iluminados. Mas no recibieron la luz del Evangelio. Participaron del poder del Espíritu Santo. Mas nunca fueron templos del Espíritu de Dios. Gustaron de la palabra de Dios, mas no la comieron, no la dirigieron. Esa palabra de Dios no penetró en sus vidas y por ende no hizo cambios. La epístola a los hebreos habla mucho acerca de los apóstatas. ¿Sí? Son aquellos que profesan fe en Cristo, pero después lo dejan para seguir doctrinas que blasfeman su persona. Ahora alguien me va a preguntar, ¿entonces un cristiano no puede apostatar? Sí, pero adivinen qué cosa. Porque es hijo y ha tenido un verdadero encuentro personal con Jesucristo, ese cristiano se va a arrepentir y va a volver a Dios. El hijo pródigo, excelente ejemplo, se apartó de su padre. Podríamos decir que apostató, ¿sí? Se apartó totalmente, pero volvió. ¿Por qué? Porque su naturaleza era naturaleza de hijo. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Usted puede coger un cerdo, un cochino, un marrano,
bañarlo, limpiarlo, echarle perfume, ponerle un moñito y que se vea bien bonito. Pero porque la naturaleza de ese cerdo es una naturaleza puerca, una naturaleza cerda, adivine qué va a hacer. Ese puerco se va a ir a revolcar en el lodo, en la porquería, porque es cerdo. Pero un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, se podrá apartar, pero jamás será feliz en el mundo. ¿Por qué? Porque es hijo. Sencillamente, por eso. Entonces, mis hermanos amados, la epístola a los Hebreos habla mucho acerca de los apóstatas. Como ya lo dije, son aquellos que profesan fe en Cristo, pero después lo dejan para seguir doctrinas que blasfeman su persona. Es absolutamente imposible que un hijo de Dios se convierta en un apóstata. Es imposible. El que ha creído en Cristo siempre querrá andar en la verdad. Si alguien se desvía por falsa doctrina, es muestra que realmente no había aceptado la verdad. Vamos a seguirle. O le cortamos acá. Déjenme ver cuánto me falta. Este es el último. 5 versículos que hemos analizado. Vamos al otro. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:5. Otro versículo bíblico que los pentecostales utilizan para decir, aquí dice que la salvación se pierde. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo vuelvo a leer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Este es un pasaje favorito de mis estimados hermanos pentecostales, quienes erróneamente enseñan que se puede perder la salvación. El libro de la vida es donde Dios registra los nombres de todos aquellos. Permíteme un momento, ya me llegó visita. Ok, parece que no vino para acá. El libro de la vida es donde Dios registra a los nombres de aquellos a quienes aceptan al Señor como su Salvador. El hecho de que diga, no borraré su nombre del libro de la vida, no abre la posibilidad que sí lo pueda o quiera hacer. Vuelvo a repetirlo. El hecho que Él diga, no borraré su nombre del libro de la vida, no abre la posibilidad de que sí pueda o quiera hacerlo. No hay un solo versículo que hable de que Dios, borrando su nombre del libro de la vida, que lo vaya a hacer. En otras palabras, cuando Dios dice, no borraré su nombre, no está dando la seguridad que se va a perder la salvación. Está dando una palabra de aliento, una palabra de confianza. Le está diciendo al creyente, no te voy a borrar. No, de ninguna manera. En otras palabras, es una palabra de esperanza. No hay un solo versículo bíblico que hable de Dios borrando nombres del libro de la vida. No lo confundamos con el libro mencionado en el Antiguo Testamento, que es otro versículo que tú eres en los pentecostales, donde Moisés dijo, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, verso 32. Este libro, o ese libro, es el que contiene los nombres de todos los seres humanos que están vivos, sean o no sean creyentes.
Cuando alguien muere, su nombre es borrado de ese libro. El libro de la vida es otro libro completamente distinto. Este es solo para los que han creído en el Cordero de Dios. Nada ni nadie los puede borrar de ese libro. Él rotundamente asegura eso al afirmar: no borraré su nombre. Es como que si usted le dice a su hija: te amo tanto que nunca lo dejaré de hacer. ¿Sí me entendieron? Cuando ustedes le dicen a sus hijos: yo te amaré toda la vida y nunca saldrás de mi corazón. Ahí no le está diciendo el padre a la hija: te voy a borrar, te voy a quitar de mi corazón. No, le está dando la afirmación, la seguridad, la confianza de que nunca dejará de amarla, que siempre estará en su corazón. Entonces, cuando Dios dice: no borraré tu nombre del libro, le está dando la afirmación al creyente: mi hijo, estás en medio de la gran tribulación y tu nombre no será borrado. Es como que usted le dice a su hija, ya lo repetí, obviamente usted no le está insinuando que hay la posibilidad de que algún día usted deje de amarla. Lo que está haciendo es asegurarle con toda seguridad que siempre la amará. Lo mismo el Señor hace con nosotros. Dios nos dice en su palabra: con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es vida eterna, ¿me pueden decir cuánto dura la vida eterna? La vida eterna es eterna. Hay muchos otros textos que pudiéramos analizar, pero con estos será suficiente. Porque, honestamente, mi intención es refutar la falsa enseñanza que la salvación se pierde. Mi intención no es humillar a los pentecostales. Mi intención es brindarles la luz de la palabra para que se arrepientan y crean a Dios. Dios los ama y Dios les asegura que son salvos y que nada ni nadie los va a separar del amor de Dios. Por esto, mi hermano pentecostal, disfruta tu salvación a lo máximo. Disfrútala. Vive en paz, vive tranquilo. Dios te ama. ¿Sí? De esta manera, mis hermanos, yo me despido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedamos en la paz de Cristo. Y este fue el pastor Percy J. Riley, quien se despide de ustedes, dejándolos en la paz de Cristo. Paz de Dios. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Gloria a Dios. Ay, a ver, ¿cómo pago esto? Todavía no he aprendido.